había derbi de Limassol en la jornada 25 de la Liga Chipriota. El Apollon era el anfitrión para recibir al AEL. El capitán Guillermo Ochoa arrancaba el partido en el 11 titular, dividiendo los primeros balones que llegaban a su zona. En este arranque del partido eran los Leones quienes se hicieron de la iniciativa, generando un par de jugadas con su manera particular de jugar. Arrancando con toque corto desde el fondo, pero buscando de inmediato balonazos largos si la presión venía muy agresiva por parte de los rivales. Este pánico y la poca técnica en los jugadores del fondo lo aprovechaba el Apollon, amenazando la portería del pentamundialista por vez primera. A partir de esa jugada que hizo que más de uno se levantara a celebrar, los duelos comenzaron a ser ganados por los locales, avanzando hacia la zona final con algo más de juego asociativo, buscando poner algún servicio a sus delanteros mientras el AEL la pasaba mal para retener el esférico. Es bien sabido que el juego del equipo de Ochoa no es vistoso, pero sí ha sido efectivo en tramos clave de la temporada, y en esta ocasión, ayudándose de un mal fildeo, aparecían jugadores libres en el área para poner el primero. Con el marcador a su favor, el AEL redobló en su propuesta, insistiendo con pelotazos largos que dependían de una desconcentración rival para dejarlos de cara a la portería. Por su parte, el Apollon parecía tener mejores conceptos en su haber, pero la defensa o un mal disparo frente al guardameta mexicano les impedían emparejar el marcador. El partido se hacía maduro. El Apollon seguiría tocando la puerta mientras los visitantes se conformaban con su juego directo. Mucha de la responsabilidad de mantener bajo control el marcador recaía en defensa y medio campo, que a lo largo de la temporada ha mostrado mejores actuaciones. Era esta solidez la que le quitaba trabajo al portero mexicano, que incluso dejó de ser quien realizaba los saques de meta. Con un central de mejor pie, el AEL conseguía organizarse en la parte alta del campo y volver a tocar la puerta del Apollon. La poca efectividad de los jugadores de ataque por el aire parecía ser lo único que no funcionaba de manera conjunta con las demás líneas, que iban con todo por cada balón, tapando espacios y resquicios de disparo en la última zona del campo. Memo despejaba con los puños un tiro de esquina que se envenenaba, terminando sin muchos apuros, captando balones extraviados de los tantos intentos del Apollon por meterse al juego. La más importante que iba a tener el 9 rival, la mandó justo al centro, donde Ochoa controló con las dos manos. Algo parecido sucedía con la llegada de los segundos 45 minutos. El AEL arriesgaba poco e invitaba a que su rival tomara las riendas del juego, sintiéndose confiado en el aspecto defensivo mientras buscaban conectar mejor sus líneas cuando querían estirar el campo. Era un partido donde las individualidades más destacadas eran defensivas, en vista de que había pocos jugadores de ataque capaces de marcar diferencia. Había pocas emociones en este segundo lapso, y esto parecía favorecer más a los visitantes que al Apollon, pues la baja de ritmo e intensidad les permitía armar un par de jugadas que les gustaban. La amenaza más grande para la portería de Ochoa se dio cuando les giraron el campo con rapidez, pero de manera increíble el delantero no pudo poner su remate entre los tres postes. Avanzaba el juego y por amedrentar a un atacante, el central rompía la línea baja, permitiendo que por ese hueco se colara Márquez para quedar mano a mano con Paco Memo y picarle la pelota. Los Leones sacaban desde el medio del campo. En unos cuantos toques rompían la circulación y yendo con todo hacia la portería, Gaspar quedó solo una vez más para rematar raso, con un desvío en la pierna de Ochoa que echaba por tierra todo su partido. Teniendo que ser el equipo que proponía, por poco hicieron un gol olímpico, algo que parece estar de moda en Chipre. Pero el Apollon buscó repetirles la dosis, llegando con peligro en pelota parada y exigiendo la reacción de Ochoa, que dejó el balón muerto pero se repuso para tapar el espacio. El AEL buscaba desde el fondo estudiar el juego para que una propuesta que parecía haberse quedado obsoleta volviera a carburar, tratando de encontrar vías rápidas hacia el medio campo que les permitieran, al menos por momentos, respirar y salir del asedio constante, intentando detectar si en algún carril aparecía una posibilidad real de progresar. Todo esto sucedía mientras el portero mexicano mantenía a flote su arco tras múltiples disparos de larga distancia. Por momentos daba la sensación de que en alguna jugada el AEL podría volver a meterse al partido,
pero esas acciones terminaban en descolgadas rivales que aprovechaban el desorden y los espacios en la retaguardia para tratar de liquidar el juego. El Apollon tampoco fue capaz de aprovechar esta fragilidad, y aunque el partido se volvió emocionante en los últimos minutos, la realidad es que la capacidad de respuesta de la AEL dejó mucho que desear una vez más. Cuarta derrota en los últimos 5 juegos han terminado con la racha que habían cultivado a finales de año. Queda un juego de temporada regular y sin poder aspirar a otra cosa, su tarea será la de no quedar entre los últimos 3 lugares cuando se parta la tabla por la mitad. El estadio Hagia Sofía en Atenas abría sus puertas para albergar el duelo correspondiente a la jornada 24 de la Superliga de Grecia, donde el líder del campeonato, el AEK, recibe la visita del AEL, en busca de afianzar su posición en lo más alto de la tabla. Desde el pitido inicial, el conjunto local hizo valer su condición de anfitrión, acumulando mayor posesión del esférico, desplegándose con peligro por los costados y generando las primeras alarmas en el área custodiada por el guardameta Alexandros. Al minuto 4, Orbelín Pineda se encontraría la bocha dentro del área tras un rebote y la prendió de primera, aunque su disparo sería desviado por la defensa, impidiendo el grito de gol. Sin embargo, en la siguiente jugada, un centro por la izquierda encontró la testa de Harold Moukudi, que martilló con firmeza para poner el primer tanto del encuentro y desatar la euforia en las gradas. El gol tempranero le otorgó una tranquilidad al cuadro de las Águilas Bicéfalas, que de por sí ya dominaban el trámite, y esta ventaja les brindó mayor seguridad para gestionar posesiones largas y dosificar esfuerzos. La redonda comenzó a circular con criterio de un lado a otro, obligando al rival a correr tras ella sin posibilidad de arrebatarla. Por lo mismo, el AEL adoptó una postura más precavida, replegándose en su campo y compactando líneas para dificultar la circulación local a partir de 3/4 de cancha. Y así fue como el conjunto visitante trató de contener los embates en su propia puerta, formando un muro que parecía sólido. Esta estrategia funcionó durante un tramo, ya que el cuadro amarillo ralentizó su espíritu ofensivo por un tiempo. Y no solo eso, sino que también el AEL comenzó a ganar metros sobre el terreno, llegando incluso a pisar el área contraria, lo cual evidenciaba que el dominio avasallador impuesto por los atenienses había decaído en esos minutos. El mexicano Orbelín Pineda estaba teniendo un desempeño regular, ya que fallaba varios pases de trámite, aunque se mostraba versátil por la cantidad de metros que recorría, apareciendo en distintas zonas del campo. No obstante, durante la recta final del primer tiempo, el equipo local volvió a tomar las riendas del partido, generando otra oleada de llegadas al área rival y manteniendo ocupado al guardameta Alexandros con varias acciones cerca de su zona de peligro. Así se cumplían los primeros 45 minutos y los equipos se marchaban a los vestidores con la mínima ventaja para los dueños de casa. Pero de a poco, el AEK fue presentándose nuevamente en campo contrario, aprovechando que el AEL se estaba estirando en busca de algún milagro, lo que dejaba espacios a la espalda que los locales supieron identificar y ocupar. Y en una de estas jugadas, Abubakar Koita se perfilaba por la banda con clara ventaja, pero sería derribado dentro del área, ante lo cual el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. Así, Luka Jovic tomó la responsabilidad de ejecutar el tiro, pero su disparo, carente de colocación, fue detenido por Alexandros con una estirada felina que le dio oxígeno puro a su equipo. Posterior a esta acción, el conjunto local redobló la apuesta y no dejó de apretar el acelerador, consciente de que la mejor defensa era mantener la redonda en su poder y alejada de cualquier riesgo. Por lo mismo, buscaron ser más punzantes, instalándose durante largos periodos en el campo contrario y cercando la portería visitante con insistencia. Al minuto 66, Orbelín Pineda dejaba su lugar en el campo a Petros Mantalos, un jugador con mayor llegada al gol que podría resultar útil en estos momentos de zozobra rival, aunque al final el marcador se mantuvo inalterable y el AEK supo administrar la ventaja mínima hasta el silbatazo final. Con este resultado, los atenienses alcanzan los 56 puntos para mantener sólidamente el liderato de la liga griega, dando un paso más hacia el ansiado título.
El imponente estadio Georgios Karaiskakis en el Pireo acoge el duelo correspondiente a la jornada 24 de la Superliga de Grecia, donde el Olympiacos recibe al PAOK en un choque de alta tensión entre dos aspirantes al título, y Jorge tendría actividad desde el inicio. La primera acción de Jorge sería para bloquear un remate que se producía dentro del área. Y esto de alguna manera describiría el desarrollo del Azteca durante el encuentro, ya que estaría presente para su escuadra en labores defensivas, recorriendo incansablemente la banda derecha, atento para cortar balones y vigilante para no dejar a ningún jugador de rojo en soledad dentro de la zona de peligro. Su posicionamiento resultaba clave para neutralizar las intenciones del Olympiacos, que buscaba filtrar pases a la espalda de la defensa local. Sánchez leía con anticipación cada movimiento, cerrando los pasillos interiores cuando los extremos rivales intentaban recortar hacia el centro y manteniendo la distancia justa para evitar ser superado por velocidad. Cuando el adversario lograba recibir de espaldas, el mexicano se pegaba a su cuerpo, impidiendo el giro y obligando al retroceso. Pero al minuto 27, Jorge se escapaba, quedándose solo para enfilarse a la portería, y le puso medio gol a su compañero Alexander Jeremejev, quien la terminaba fallando de manera lamentable. Aunque se marcó fuera del lugar del Azteca, esto no aminoraba la vergüenza del delantero. El Olympiacos llevaba las riendas del encuentro y, como se había mostrado, el PAOK estaba al acecho de algún descuido para poder herirlos al contragolpe, manteniendo esa postura paciente mientras el resultado se mantuviera igualado. Para la parte complementaria, el encuentro siguió la misma estrategia del primer tiempo, con el conjunto visitante siendo paciente ante el asedio de los locales. No era una labor vistosa, pero resultaba fundamental para que el Olympiacos no sostuviera su dominio. El mexicano también tendría participación ofensiva, pero no sería tan dedicado como lo fue para la defensa. Jorge Sánchez estaba teniendo un partido aceptable, erigiéndose como un obstáculo sólido para los volantes y extremos, dificultándoles el tránsito del esférico por su sector, aunque por cumplir esta labor se llevaría un fuerte golpe en la cabeza al minuto 56. El defensor azteca tuvo que ser atendido por los médicos sobre el césped, pues necesitaría un vendaje en la cabeza debido a una herida sangrante. La asistencia médica se prolongó durante algunos minutos, pero nada de esto impidió que el futbolista mexicano continuara en el campo tras ser vendado. A Sánchez no parecía preocuparle esta situación, ya que mantenía el ímpetu, pues la misma dinámica del encuentro no permitía bajar la guardia, con el Olympiacos ejerciendo un dominio constante sobre el terreno de juego. Jorge hacía una buena función cuidando su espalda, llegando primero para cortar balones, en un momento donde el partido se hacía más largo, ya que entraban los 15 minutos finales y el cuadro local trataba de apretar el paso en busca de la victoria. La intensidad del Olympiacos crecía con el correr de los minutos, y con ella la exigencia sobre la defensa. Sánchez respondía con autoridad, y así ganaba duelos. Se anticipaba a los envíos largos que buscaban a los delanteros y, cuando era necesario, se sacrificaba para bloquear disparos. Cada balón despejado, cada cierre oportuno contribuía a mantener el cero en el arco local, mientras los minutos se consumían en el reloj. Así terminaba el partido, donde el Olympiacos y el PAOK firmaban un empate que le otorga indirectamente el liderato al AEK, quien supo aprovechar la cosecha de puntos en esta jornada, aunque la distancia aún es corta, pues solo 2 puntos los separan. El estadio Luigi Ferraris en Génova abría sus puertas para recibir el duelo correspondiente a la jornada 28 de la Serie A, donde el conjunto local se enfrentaba a la Roma en un compromiso que chocaban realidades distintas en la tabla de posiciones. Desde el silbatazo inicial se notaba que el encuentro sería muy tenso. Por tal motivo el juego se trababa en medio campo y también por esta razón casi no hubo acción en las porterías. El mexicano Johan Vázquez sería un tapón para su equipo, pues ayudaba a que los suyos mantuvieran en disputa la pelota en media cancha, apareciendo siempre para cortar las bochas que salían a su paso, teniendo ese instinto para salir a cazar al rival e impedir su avance.
Pasaba el tiempo y los jugadores optaban por el esférico largo, ya que así se saltaban la congestión de la media cancha, y esto también les permitía alargar el campo. Quien supo explotar mejor este recurso fue la Roma, creando oportunidades más claras a través de esos envíos directos, aunque tampoco resultaba una fórmula infalible, pues muchas veces el desenlace dependía más de la fortuna que de una construcción elaborada. Aunque en el cierre de la primera parte los grifos se supieron acomodar y aprovecharon su localía para envalentonarse y lograr recorrer más metros al frente. Incluso el mexicano subía para ayudar con esta presión, y a veces sumarse al área para buscar el remate. No obstante, el marcador no se movía, y los futbolistas se marchaban a los vestidores para la segunda parte. Iniciando las acciones, el Genoa se iba al frente y sacaba provecho de una falta de Lorenzo Pellegrini al minuto 49 que se marcaba como penal. El cobrador era Junior Mesías, quien fue implacable con su disparo para poner en ventaja a los suyos. Pero la alegría no duraría mucho, ya que tras un tiro de esquina, Evan Endika aprovechaba el rebote para hacer un globito que terminaría dentro de la red y así anotar el gol. El empate generó más dinámica en el terreno de juego, causando que los equipos tuvieran más proyecciones al frente respectivamente. Y así fue como la Roma encontró a su delantero con una jugada relampagueante para hacer el segundo gol. No obstante, la jugada se anularía por estar en fuera de lugar. Ante esta situación, el mexicano se quedaba en la media cancha para tratar de ralentizar al adversario, interpretando a la perfección el momento del partido. Por eso, en lugar de replegarse junto a sus centrales, Johan tomó la decisión táctica de mantenerse unos metros más adelantado, justo en la línea de medios, actuando como un escudo dinámico que filtraba cada intento de progresión rival. Pues desde ahí podía leer las intenciones del portador del balón, anticiparse a los pases horizontales y cerrar los pasillos interiores antes de que el peligro se materializara. Y después de tener más presencia en campo contrario, los grifos encontrarían el gol tras una jugada colectiva que concluyó Vitinha. El gol trajo como respuesta obvia la furia de la Roma para tratar de empatar el encuentro en la recta final del partido. Los visitantes se volcaron al ataque con todo su poderío, cercando el área local con centros, disparos lejanos y una insistencia que rayaba en la desesperación. Ahí emergió nuevamente la figura de Johan Vázquez, no solo como defensor, sino como líder de una retaguardia que resistía. Su mejor ejemplo lo haría al minuto 88, cuando fue a pelear la pelota a los 3/4 de la cancha, pero esta salió en favor del contrario, y así el mexicano emprendió una carrera desde atrás para llegar al área y poner la pierna salvadora que cortaba una jugada importante de la Roma. El Genoa todavía tuvo una oportunidad de sumar su tercer gol, pero Ruslan Malinovský fallaba frente al arquero. De esta manera, el partido se daba por terminado y el Genoa se llevaba 3 puntos contra uno de los equipos de la parte alta de la tabla. Así el conjunto genovés se coloca en la posición 13 con 30 unidades. Desde el Craven Cottage se llevaba a cabo el partido entre el Fulham y el Southampton para disputar la ronda 5 de la FA Cup. Para este duelo, el mexicano estaba dentro de las reservas y por lo mismo esperaba su turno en la banca. El Fulham fue superior la mayor parte del partido, pero esto no se reflejaba en el marcador. Así se cumplieron 90 minutos de juego y el encuentro aún no se definía. Fue hasta el tiempo de compensación cuando el Southampton sorprendía cuando le fue marcado un penal. Ross Stewart se convertía en el héroe para los vestidos de amarillo. Es aquí cuando el director técnico intentó algo desesperado y metió de emergencia a Raúl Jiménez. A pesar de la estrechez de tiempo, el mexicano tuvo algunas participaciones en el tiempo de compensación, ya sea para ayudar en la construcción de la ofensiva o apareciendo en el área. Sin embargo, para su mala suerte, no tuvo alguna opción clara al frente. Siempre le quedó lejos la jugada para poderla completar, o simplemente no pasaba donde él estaba ubicado. Así terminaba el juego y se completaba la sorpresa, con el Fulham eliminado de la Copa.